Un saludo cordial a todos los seguidores de los diferentes medios de comunicación. Nos acompaña el concejal Jesús Alberto Vega. Saludamos a esta hora al concejal Jesús Alberto Vega, quien va a hablar sobre el tema del gremio arrocero, las preocupaciones que hay con respecto a las implicaciones o el futuro de ellos en medio de esta ola invernal y el fenómeno del niño que se avecina, además de la venida mañana del presidente electo Abelardo de la Espriella. Muy buenas tardes, saludarte a ti y a todos las personas que siguen estos importantes medios de comunicación, a Casanare Noticias, a Radio Noticias Casanare. Indudablemente hoy digamos que es una expectativa importante en el departamento la visita del presidente electo Abelardo de la Espriella, nuestro presidente, pero eso nos pone a discutir temas muy neurálgicos sobre la situación económica de la región. Entonces, por eso hoy he querido pedirles a ustedes nos ayuden a servir de plataforma y de puente para que hoy los casanareños conozcan nuestro gobernador, conozcan los alcaldes que van a participar de la mesa institucional mañana con el alcalde y en lo que eso incide, que nuestros gobernantes sepan no solamente de la situación de lo que significa cada uno de los sectores por los que ellos deben velar, la infraestructura, la educación, los componentes sociales de cada uno de los municipios y el territorio de Casanare, sino lo que significa la incidencia de que el sector arrocero del departamento esté fortalecido, el momento por el que está pasando y que ellos sean voceros ante el gobierno del gobierno electo del presidente Abelardo, para que ellos puedan irse de Casanare sabiendo que si hoy queremos hablar de proyectos estratégicos en los cuales el gobierno va a invertir, pues necesitamos también que el presidente sepa que hay prioridades y que esas prioridades son dignificarle la labor al agricultor y trabajar en una mesa importante técnica para plantear las soluciones con la industria y los agricultores que ya vienen de dos quiebras. Concejal, ¿qué le ha planteado los agricultores frente a esta situación que se vive? ¿Qué le han dicho? ¿En qué hay que hacer o priorizar con el nuevo gobierno? No, pues absolutamente es innegable el precio del paddy verde, está muy barato y lo que le preocupa hoy al agricultor es que ese precio está por debajo de lo que significan los gastos, la operación de la cosecha del paddy verde. Hoy lo que le preocupa al agricultor y lo que quiere que se ponga en la mesa en el gobierno entrante es que pueda establecerse ese plan de alivios, pueda establecerse esa bolsa que permita que la industria flexibilice el valor del paddy, que lo pueda subir, porque es que resulta que estamos en 1.250, si no estoy mal, y esos valores no le dan para poder sacar los gastos que tienen los agricultores del departamento. Nos preocupa. Por eso, hoy lo que buscamos es que el gobierno sepa que la industria molinera del departamento de Casanare y sin temor a equivocarnos la del país, ya puede hacer un pronóstico de lo que va a llegar a ser el valor del blanco después de la cosecha. Va a ser más caro, se vende siempre más caro el blanco, entendiendo también la dinámica de lo que significa producir el blanco, pero también ellos saben que lo van a vender más costoso. ¿Por qué no que el gobierno nacional se pronuncie manifestando una especie de garantía en razón a una estrategia por vía decreto, una estrategia de mesa técnica con el vicepresidente para poder empezar a plantear cómo sería hacerle un aumento al valor de la compra en el paddy verde por parte de la industria molinera a esperas de lo que sería esa respuesta por parte del gobierno nacional. Pero hoy lo que nos preocupa es que le van a comprar al agricultor barato y con la disminución en el área que ha existido solamente para el departamento, para entregar una cifra, estábamos desde 260.000 para la cosecha anterior, hoy ya estamos en 180.000, en 160.000, así más o menos se estima el área, quiere decir que va a haber menos arroz, pero lo van a vender costoso y no lo van a comprar caro. Por eso hoy los agricultores se preocupan por este ejercicio. En 10 días arranca la campaña arrocera y resulta que hoy queremos que con la visita del presidente pueda los mandatarios que sí pueden asistir, que en este caso entendemos que la agenda del presidente no es extensa para poder permitir que los gremios puedan pronunciarse, si pudiese que el presidente se fuera de Casanare conociendo la problemática, porque es que
Hoy respetamos que los alcaldes y gobernadores puedan llevarle de primera mano al presidente electo los proyectos estratégicos del departamento y de algunos municipios, pero yo considero que es más importante tocar un tema tan álgido como puede llegar a ser una posible quiebra de los agricultores del departamento, la tercera en las últimas tres cosechas, y en lo que eso incide. Indirectamente hay más de 100.000 familias del departamento de Casanare que dependen de la industria arrocera, por no hablar de los directos. Y la economía en lo que entraría a caer. Ahora la industria molinera y los bancos que le han prestado a los agricultores, ¿cómo van a hacer para recuperar esos recursos? Por eso es importante, si queremos hablar de algo estratégico para la región y que de verdad impacte, es empezar a hablar de lo que será subirle al precio del padi verde mediante el intervencionismo del Estado, y que hoy este presidente electo se nos comprometa, porque el departamento le cumplió en las urnas y consideramos que es importante poder hacerlo. Pero entonces es difícil que quienes están cerca hoy y mañana, que van a estar cerca al presidente, no conozcan la realidad de lo que está sucediendo. Que si bien es cierto, pavimentar hoy 5, 10, 15 kilómetros de vías es importante, claro que sí, pero consideramos que en la coyuntura que está viviendo el departamento, en la que está viviendo la región en materia de producción, de disminución de área, es considerable, debe ser considerado por parte del orden nacional ahorita en el empalme, y que se pronuncien hacia la industria molinera con una estrategia para poder que la industria molinera le pague más alto al productor del padi verde, y que no estemos otra vez abocados y preocupados por una posible quiebra de los agricultores, como ya nos ha pasado en dos ocasiones. Concejal, durante el pasado paro arrocero, dentro de los diálogos que sostuvo el gobierno departamental, específicamente el señor gobernador, con los arroceros, con los productores, habló de la necesidad de plantearle al gobierno nacional un fondo de estabilización de los precios del arroz. ¿Es viable y esa propuesta se podría estar presentando mañana y todavía es viable esa propuesta? Pues la propuesta siempre ha estado, y si ustedes se dan cuenta, cuando ha existido fondo de estabilización o cuando le han girado esos recursos a la industria molinera, los precios se han mantenido. Y resulta que el gobierno del presidente saliente los retiró, le quitó ese incentivo, digamos que le aminoraba la carga de secamiento, de albergue del arroz, y lo que hace eso es que hoy la industria no tiene cómo sopesar esos gastos, porque entendemos también que la industria los tiene. Por eso hoy lo que pedimos es que en la mesa de concertación los referentes en el empalme no son solamente de la industria, sino que también estén del sector de agricultores. Por eso ese plan de incentivos, ese plan de alivio que se debe establecer es importante. Ya hoy no existe. Y no existe, y entonces hoy la industria molinera, a quien termina golpeando, pues es el agricultor. Porque resulta que cuando la industria, el gobierno saliente estableció una resolución para el incremento del padi verde, tampoco le estableció una resolución para el incremento del blanco a quien lo transforma. Pues automáticamente la industria no iba a permitir pues meterse en más gastos, y empezaron a cobrarle a los agricultores todo el tema de secamiento y almacenamiento que nunca se había cobrado, pero que ellos, digamos que por su política privada, pues lo pueden hacer. Entonces, por eso esos planteamientos que ya son por experiencia, lo que ya nos sucedió con el gobierno saliente, es lo que queremos que conozca. El gobierno saliente, por más que intentó hacer o buscar la manera de generar una solución, terminó llevando a la industria a que le cobrara al agricultor el almacenamiento y el secamiento, porque la resolución que salió solo le daba valor al padi verde, pero no le daba valor al tema del blanco. Y eso tampoco, con los problemas de no restricción que tenemos por el Ecuador, que nos entra arroz de contrabando, y todo el tema estructural que ya tenemos de contrabando y lo que eso significa. Por eso es importante que en la mesa del empalme, que ojalá el presidente pudiera escucharnos, que ojalá mañana el gobernador pudiera llevar esa vocería, porque es que el presidente tiene que irse del territorio sabiendo de lo que significa. Si vamos a pavimentar una vía importante, una arteria del departamento, también es importante saber quiénes pasan por esa vía y qué está produciendo el departamento. Estamos cercanos al 51% de producción del arroz del país. Somos somos la despensa más grande del país en materia de este cereal. Y ahora el gobierno nos debe poner atención, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad alimentaria del país si el departamento de Casanare
y sin duda alguna los demás departamentos entran en la misma crisis, pues ¿a dónde vamos a llegar? Sí, por eso hoy el llamado, ojalá que el presidente con toda su comitiva mañana que está pudiera atender este tipo de preocupaciones del sector arrocero y que por supuesto tengamos silla en la mesa de empalme, que no solamente los industriales la tengan, sino que también la tengan los agricultores. Puntos a establecer, concejal. Primero, un equilibrio entre la molinería, los productores y el precio para establecer ese precio. Dos, que haya unas vías de competitividad. Tres, que el precio ante el comercio, ante los bancos, den unas facilidades con alivios para ellos. Cuatro, sería un tema de la agroindustrialización. Y ese es un punto que sería hacer de contraste, es que se logre a través del gobierno nacional y de los entes gremiales fortalecer la construcción de esos sitios de almacenamiento y las secadoras. Ese es otro punto. Y lo que usted acaba de tocar también, el de los distritos de riego, que es fundamental, que se ha hablado por mucho tiempo, pero que no se ha logrado consolidar. Bueno, ellos ya son temas estructurales que tiene el país en la materia, en la manera en cómo se incentiva al productor de arroz. Porque si bien es cierto, nosotros para ser competitivos con otros sectores del país o con otros sectores del planeta que producen arroz, pues para llegar a ello el gobierno debería invertirnos en distritos de riego, por ejemplo, y de esa manera pasar de producir más toneladas de arroz por hectárea que lo que tienen otros, porque otros sí tienen distritos de riego, nosotros acá sobrevivimos simplemente de lo que nos cae del cielo, porque es muy complejo tener un distrito de riego porque cuesta mucho. Ahora, si a nosotros la industria hoy, al verse abocado a un incremento solamente del PADI verde, tiene que y se ve abocado a subirnos el valor del almacenamiento o a cobrarnos el secamiento, pues eso acabaríamos con ello si el gobierno nacional nos diera la oportunidad al agro casanareño de poder incentivar unas líneas de crédito blando para agricultores que se asocien y construyan sus secadoras, ¿sí? Pero eso no ha sido posible que lo entienda el gobierno central y esperamos nosotros que este gobierno lo comprenda para que estructuralmente empecemos a disminuir costos, porque resulta que si por cartera yo le cumplo, un arrocero le cumple por cartera a lo que está debiendo y el resto lo deja en secado y en almacenamiento y lo vende cuando el precio esté bueno, pues ahí está generándose otro tema distinto, otra realidad para el agricultor, para poder sostener a todo lo que de aquí deviene. Cada, cada agricultor tiene detrás suyo cientos de familias que se benefician a diario de lo que significa la actividad arrocera en el departamento. Y si eso no sucede, si el gobierno no le pone los ojos al Casanare en materia de agroindustria, si no nos solucionan de manera ahorita con el precio del arroz no nos ponen atención a corto plazo no nos ponen atención con el tema de la agroindustrialización, con el tema de los distritos de riego y los créditos blandos para el tema de incentivar el secamiento y el almacenamiento, pues hombre, entonces ¿a qué nos vamos a dedicar en el departamento si es que nosotros que somos los productores más grandes de arroz y en el país y entonces ¿dónde estará la intervención del Estado para poder garantizarle empleo a todas esas personas que hoy se dedican a qué? Se dedican a hacer el de riego en los lotes, a quienes van y hacen la abonada. Hoy cuando se está tecnificando un poco la industria con el tema de la llegada de los drones, pues se está capacitando gente para poder operar este tipo de máquinas en la explotación agrícola, pues lo que sucede es que hoy estamos transformando vidas de mucha gente con el esfuerzo del agricultor, pero el gobierno se está quedando corto para poder garantizarle tanto como a la industria molinera y al agricultor una estabilidad en el precio del verde y también en el blanco. Concejal, otra de las preocupaciones que tenía lo del gremio arrocero era que se iban a reducir ya los aranceles, iban a desaparecer por el Tratado de Libre Comercio a 2030, iban a quedar en cero los aranceles. Entonces eso abría las puertas para la importación de arroz mucho más barato de potencias como Estados Unidos, donde tienen subsidio los productores y quedarían en desventaja los agricultores colombianos. ¿Qué se podría plantear como solución para evitar este impacto? Pues imagínate que si nosotros no nos preparamos de manera estructural para poder, si hoy no nos incentiva el gobierno para secar y almacenar, ¿cuándo nos va a llegar a incentivar para poder tener créditos en maquinaria? ¿Sí? Hoy, por ejemplo, un agricultor que se compra
un artefacto de esos, un dron, el dron más costoso vale 160 millones de pesos y lo hace con miras de poder potencializar su producción, de ser más preciso en lo que va a producir, en las aplicaciones. Y esto deja de lado lo que significa pagarle a la expresión agrícola con avioneta. La gente está haciendo esfuerzos, pero serían mucho mejores si el gobierno nacional les regalara y les aportara un incentivo, no, para poder solucionar eso que se viene. Es un impacto muy grande que va a tener el país y si nosotros no somos competitivos, ¿cómo vamos a estar a la par de países que sí lo hacen? En Estados Unidos todo el mundo produce, les prestan la maquinaria, no se les termina de deteriorar cuando ya se la cambian. En el país no. Y nosotros hoy agricultores hacen miles de esfuerzos para comprarse un dron para poder automatizar y hacer con más precisión sus aplicaciones para mejorar de alguna forma en un índice muy pequeño su producción, ¿sí? Entonces es lo único que estamos haciendo hoy y el gobierno debe empezar a mirarnos mucho más, porque nos estamos de verdad, si estamos de verdad en camino a una transición energética de ya no menos petróleo con el tiempo, pues hombre, la industria debe de fortalecerse, pero a territorios como estos que producen tanto, es lo mismo que cuando producíamos petróleo en las épocas de la bonanza. Producíamos muchísimo, pero nos quedábamos con muy poco. Hoy nosotros producimos la mitad del arroz del país, ¿sí? Y nos quedamos con muy poco. Entonces, por eso es importantísimo decirle hoy, ante una eventual visita del presidente electo de los colombianos, que quienes están cerca de él puedan de verdad manifestarle ello, a la par de lo que significan los proyectos estratégicos del departamento, que son importantes, pues también da coyuntura, porque en 10 días arranca la campaña rosera y necesitamos un pronunciamiento de lo que van a llegar a ser las estrategias de choque para este tema de los precios bajos del PADI verde. Dos temas, concejal. La gente escucha, dice, bueno, los arroceros están solicitando que no tengan pérdidas, que haya un equilibrio, pero ellos qué aportan para el medio ambiente. Y dos, es que a veces dicen, cuando pierde el arrocero, el gobierno es el que tiene que subsidiar y la gente, pero cuando ganan solo le quedan las ganancias a ellos. Ellos cómo pueden revertir esas ganancias también en el desarrollo de la región. No, pues indudablemente quizás son quienes pueden manifestar ello, son los que no conocen o desconocen muchísimo, por supuesto, lo que significa la agroindustria. Las personas que se benefician de la industria casanareña en materia de producción de paddy verde es significativa. Y entonces nosotros, si sacamos ese renglón de la economía, ¿dónde vamos a parar? Si con el tiempo, claro que son conscientes de los impactos ambientales, pero si nosotros sacamos de la cadena productiva del departamento el arroz de un día para otro y no buscamos la manera de que, por ejemplo, con los distritos de riego, el agua que se trabaja en un lote sea retornada y no necesitamos mandársela al mismo afluente y sin tratarla, pues obviamente reduciríamos el impacto. Decirle a las personas que manifiestan ello que estas cosas se solucionan con que el gobierno nos ayude a que nuestros sectores o nuestros productores tengan distritos de riego para poder dejar de contaminar menos, pero no poder hablar de sacar de la cadena productiva al productor de arroz de paddy verde, porque entonces ¿a qué le pondría los ojos el que la señora que está en el campamento, los señores que abonan a diario, ¿sí? ¿A qué le pondrían como visión las personas que tienen de su ingreso lo que representa cuando el arrocero va hacia el norte o hacia el sur, compra en su despensa en la Chaparrera, compran hacia el norte, hacia el sur en Agua Azul, se abastecen ahí con abarrotes, llevan a sus sectores, todo eso es la economía. Hoy la industria petrolera ha decrecido y no hay quien compre en los sectores, el agricultor es el que sostiene la ferretería, las casas comerciales, los que trabajan en esas casas comerciales, la misma industria molinera, ¿qué va a hacer si es que ya no va a haber producción? ¿O qué va a hacer la industria? Claro, la industria sí piensa es que como puede llegar, cuando se acabe el libre comercio, llega arroz más barato, yo solamente lo proceso y lo sigo vendiendo caro. Se quedan en esa cadena, por eso a la industria lo único que le puede pensar es que ese va a ser su mejor momento. Pero si ve que de este lado la industria, lo que diría cualquier persona sobre que el agricultor cuando pierde sí, cuando gana nadie, no busca a nadie, lo mismo es a la industria. La industria hoy en cualquier momento sigue vendiendo su blanco bien, ¿sí? Lo sigue vendiendo y se sostiene porque ellos tienen muchos más elementos o modelos de negocio interno a los que se dedican. Ellos son marcas y venden muchas cosas,
pero el agricultor, que es el que busca en los renglones de la economía, como en Casanare, sostener a muchas familias y por supuesto también dedicarse a un modelo de negocio, si nosotros dejamos de caer esto, pues nos veríamos abocados en un problema económico muy grande para el departamento. Por esa es nuestra preocupación hoy, de que Casanare lo sepa, de que nuestros agricultores sepan que estamos buscando que el gobierno nacional nos escuche para poder proponer en una mesa técnica no solo el agricultor, sino que participe el industrial y que podamos salir de ahí todos con un precio que estabilice la economía de la región en materia de producción de arroz. Concejal, muchas gracias, muy gentil. A ustedes, Dios me lo bendiga.